La gente suele hablar del Tíbet como si fuera un lugar fuera del mundo real. Una tierra de nieve blanca, monasterios antiguos, ruedas de oración girando con el viento y una paz casi sobrenatural. Pero cuanto más profundizas, más te das cuenta de que detrás de esa niebla mística hay una vida tan dura que muchas de sus costumbres, si se separan de su contexto de supervivencia, parecen casi imposibles de creer. Este es un lugar donde las personas tienen que vivir a una altitud, en la que incluso respirar se convierte en un desafío. Un lugar donde algunas familias llegaron a aceptar formas de matrimonio que dejan al resto del mundo atónito, no por ser extrañas, sino porque querían sobrevivir, sin dividir aún más la ya escasa tierra que tenían. Un lugar donde la muerte a veces no se entierra bajo tierra, sino que se entrega al cielo, a un lugar donde un tazón de té salado con mantequilla o una pila de estiércol de yak secándose en la pared no son imágenes curiosas para que los turistas les tomen fotos, sino señales de un sistema de supervivencia comprimido, hasta volverse cultura. Y quizá lo más impactante del Tíbet no sea lo extraño que hay allí, sino el hecho de que muchas de las cosas que creemos saber sobre este lugar resultan ser apenas la mitad de la verdad. Parte 2. Poliandria. Cuando una esposa puede casarse con varios hermanos dentro de una misma familia. Para gran parte del mundo moderno, la idea de que una mujer se case al mismo tiempo con varios hermanos de una misma familia suena como algo que solo existiría en una leyenda, o como una historia exagerada para hacer que el Tíbet parezca más extraño de lo necesario. Pero en algunas comunidades tibetanas, esto no fue una invención, ni tampoco un ritual impactante, destinado a satisfacer la curiosidad de los forasteros. Fue una estructura matrimonial real, claramente documentada por antropólogos, conocida a menudo como poliandria fraterna. Varios hermanos compartiendo una misma esposa dentro de un mismo hogar. Y lo que la hace tan impactante no es solo la forma del matrimonio, sino la razón que hay detrás. Durante mucho tiempo, fue una manera de organizar la vida para evitar que toda una familia terminara despedazando sus propios bienes generación tras generación. Para entender por qué una sociedad pudo llegar a esta elección, hay que devolver al Tíbet a su contexto real. La tierra cultivable es escasa, el clima es duro, las temporadas agrícolas son cortas, y tanto la ganadería como la agricultura están limitadas por la altitud y el terreno. En esas condiciones, cada vez que un hijo se separaba para formar su propio hogar, el mayor riesgo no era simplemente irse a vivir aparte, sino que la tierra, el ganado, la mano de obra familiar y las obligaciones económicas se fragmentaran tanto que todos acabaran debilitados. Por eso, en muchos casos, en lugar de que 3 hermanos se casaran con 3 mujeres y dividieran la casa en 3 partes, la familia prefería mantener un solo hogar, un solo patrimonio, un solo eje de trabajo y un solo matrimonio compartido. Para alguien de fuera, eso puede resultar difícil de aceptar. Para quienes vivían dentro de ese sistema, podía ser la única forma de impedir la fragmentación de la propiedad a través de la herencia. Lo notable es que quienes vivían dentro de este sistema, a menudo no lo veían como algo extraño, sino como una opción razonable en un entorno que no permitía el desperdicio. Las investigaciones antropológicas de Melvin Goldstein muestran que la poliandria en el Tíbet no era simplemente una cuestión sexual, ni una expresión del poder masculino en el sentido sensacionalista que suele insinuar gran parte del contenido popular. Estaba profundamente vinculada al problema de mantener intacto el hogar, coevitar la división de la tierra, conservar la fuerza de trabajo y, en ciertos contextos históricos, también a la manera en que la unidad familiar asumía obligaciones económicas e impuestos. En otras palabras, lo que desde fuera parece lo más descabellado, podría ser en realidad una tecnología social de supervivencia optimizada durante muchas generaciones. Y quizás sea justamente aquí donde el Tíbet empieza a desorientar a la gente, porque cuanto más de cerca se lo observa, más evidente se vuelve que muchas cosas en esa tierra no pueden juzgarse con sensaciones comunes.
Una costumbre que parece extrema termina naciendo de miedos muy concretos. Miedo a más hambre, miedo a más pobreza, miedo a que la tierra quede hecha pedazos, miedo a que la familia ya no tenga fuerza suficiente para sobrevivir en una meseta donde vivir nunca fue fácil. Por eso el Tíbet no impacta solo porque sea diferente. Impacta porque obliga a los de fuera a aceptar que hay lugares en el mundo donde la moral, el matrimonio y la familia no se organizan primero según ideales románticos, sino según la presión de la supervivencia. Parte 3. La verdad detrás del rumor de que los huéspedes podían dormir con la esposa del dueño de la casa. Este es, probablemente, el detalle que más curiosidad despierta cuando la gente oye hablar del Tíbet, y también el que más se ha repetido de una manera entre medio legendaria y provocadora. Suele contarse de forma muy breve y muy impactante, como si en el Tíbet hubiera existido alguna vez una especie de hospitalidad extrema, en la que el dueño de casa estaba dispuesto incluso a ofrecer a su propia esposa a un desconocido. El problema es que, cuanto más se buscan las fuentes, más claro queda que este no es el tipo de información que pueda recogerse y repetirse como si fuera una verdad universal sobre la cultura tibetana. Gran parte de la fuerza de este rumor proviene de relatos de viaje muy antiguos, va especialmente de la tradición narrativa al estilo de Marco Polo, donde las tierras lejanas solían describirse como espacios a medio camino entre lo real y lo salvaje, para resaltar la sensación de extrañeza en los ojos del lector occidental. Por eso, muchas veces lo que se transmitió no fue la vida real de los tibetanos, sino la manera en que los forasteros querían verlos. El punto más importante que hay que separar aquí es este. Las instituciones matrimoniales reales no se parecen al rumor que sexualiza la cultura local. El Tíbet tiene una base antropológica muy clara respecto a formas de matrimonio como la poliandria fraterna, en la que varios hermanos comparten una misma esposa para conservar la tierra, proteger los bienes y evitar que la unidad familiar se fragmente. Se trata de un mecanismo social estructurado, con lógica económica, y con reglas internas, y que ha sido estudiado seriamente. Eso es completamente distinto de la imagen sensacionalista, según la cual cualquier extraño que entrara en una casa podía compartir a la esposa como una forma de hospitalidad. Dicho de otro modo, una cosa es un sistema matrimonial surgido bajo presión de supervivencia. Otra, un motivo narrativo exagerado para convertir al Tíbet en escenario de sexualidad y barbarie. Y aquí está lo más importante. Cuando una sociedad es observada a través de la lente de la tierra extraña, todas sus diferencias pueden reducirse con facilidad a una conclusión barata. Basta con que los de afuera vean poliandria, estructuras familiares poco comunes, mujeres con vestimentas distintas, viviendo en zonas montañosas altas y aisladas, para que la imaginación externa haga el resto. Así, una institución social compleja queda rebajada a una simple historia de cama. Una comunidad con una historia de supervivencia dura es interpretada como si existiera solo para despertar la curiosidad ajena. Y de ese modo, el Tíbet no solo es mal entendido, sino también consumido como una especie de cultura shock para la mirada de los de afuera. Si uno mira de frente la verdad, lo más impactante no es hasta qué punto ese rumor sea cierto, sino el hecho de que muchísima gente siga prefiriendo creerlo, antes que aceptar lo que la antropología viene explicando desde hace mucho. Porque una estructura matrimonial nacida de la pobreza, de la escasez de tierras y de la presión por sobrevivir, vende mucho menos que una historia que suena prohibida, excitante, y lo bastante potente como para convertir toda una cultura en una leyenda negra. Y quizá esa sea la verdadera oscuridad aquí. No solo la dureza de la vida en la meseta, sino también la manera en que una sociedad puede ser convertida por los de afuera en una leyenda distorsionada simplemente porque es demasiado diferente. Parte 4. Entierro celestial. Una costumbre que conmociona a los forasteros, pero que para quienes la viven es el último acto de entrega. Hay lugares donde las personas entierran a sus muertos en la tierra, como una forma de devolverlos al seno de la tierra.
Hay lugares donde se crema el cuerpo para despedirlo convertido en cenizas. Pero en algunas regiones del Tíbet, la muerte sigue un camino que deja casi paralizados a los forasteros cuando lo oyen por primera vez. El cuerpo no se entierra, no se conserva, sino que se lleva a un lugar elevado. Se realiza un rito y luego se deja para que los buitres lo devoren. En inglés, esto se conoce como sky burial. En la tradición tibetana, suele entenderse como un ritual de ofrenda final del cuerpo, cuando la parte material ya no es morada de la vida. Y las descripciones más comunes de este rito suelen destacar dos grandes fundamentos. Uno es la concepción budista de la impermanencia y del abandono del cuerpo. El otro son las condiciones geográficas particulares de la meseta tibetana. Si se observa desde lejos, el entierro celestial puede interpretarse fácilmente como una costumbre macabra. Pero al situarlo dentro del entorno de supervivencia del Tíbet, su lógica empieza a revelarse de una manera fría y profundamente práctica. En muchas zonas de la meseta, la tierra puede ser dura, rocosa, y el frío hace que cavar tumbas resulte difícil. Al mismo tiempo, la madera y el combustible para la cremación también escasean. Por eso, tratar el cuerpo de una manera que a los forasteros les parece horrible fue en realidad, durante mucho tiempo, una solución adecuada al terreno, al clima y a los recursos disponibles. Diversos estudios y materiales académicos describen con claridad que el entierro celestial suele explicarse como una respuesta cultural frente a un entorno pedregoso, un clima frío y la escasez de leña en la meseta. Pero quedarse solo en el aspecto práctico todavía no alcanza la parte más profunda de este rito. Lo que hace diferente al entierro celestial es que los tibetanos no necesariamente ven el cuerpo después de la muerte como algo que deba conservarse a toda costa. En muchas interpretaciones del budismo tibetano, el cuerpo no es más que una envoltura temporal. Cuando la vida ya se ha ido, usar ese mismo cuerpo para alimentar a otros seres puede entenderse como un acto final de compasión y desapego. Británica describe este rito como una forma de permitir que el alma parta, o al mismo tiempo que el cuerpo se reintegra al ciclo de la vida al alimentar a los animales. Es precisamente aquí donde el entierro celestial se convierte en un choque intenso entre dos visiones del mundo. Para el forastero, es una escena difícil de aceptar. Para quien pertenece a esa cultura, puede ser una forma de despedida ordenada, cargada de fe y de una dignidad propia. Y quizá ese sea el punto que siempre hace que el Tíbet desconcierte a los demás. Aquí, lo más impactante no es que este rito exista, sino que obliga al forastero a admitir que la forma en que una cultura enfrenta la muerte puede ser tan distinta de la suya, que parece casi imposible de comprender. Por eso, el entierro celestial no es solo una costumbre. Es un recordatorio de que, en un lugar tan áspero como el Tíbet, donde incluso la muerte se organiza según la lógica del territorio, de la fe y de la supervivencia, y no según las emociones habituales del resto del mundo. Parte 5. Peregrinar con todo el cuerpo. Hay personas que recorren cientos de kilómetros postrándose, levantándose y volviendo a postrarse. En muchos lugares, la fe es algo que vive en la oración, en la mente, en rituales que duran unos minutos y luego terminan. Pero en el Tíbet, hay personas que convierten la fe en un viaje que atraviesa todo el cuerpo. No solo caminan hasta el lugar sagrado, avanzan postrándose, levantándose, dando un paso hasta el punto exacto donde sus dedos tocaron el suelo y volviendo a postrarse una vez más. Así, repiten el mismo movimiento miles y decenas de miles de veces, a lo largo de trayectos que pueden extenderse por cientos de kilómetros. En la tradición de peregrinación tibetana, esto está ligado al Kora, el ritual de circunvalar montañas sagradas, lagos sagrados, con monasterios o lugares santos, y a las postraciones de cuerpo entero como forma de acumular mérito espiritual. Los documentos sobre la peregrinación tibetana describen el Kora como una forma de peregrinación unida a la práctica meditativa, mientras que las postraciones continuas a lo largo del camino
se consideran una manera de aumentar el mérito en comparación con simplemente caminar. Si uno ve solo unos segundos de estas imágenes en Internet, es muy fácil pensar que se trata de una forma extrema de ascetismo. Pero para el peregrino, no se entiende como una exhibición de sufrimiento. Es una manera de usar el propio cuerpo para expresar sometimiento, humildad y constancia ante lo sagrado. En las descripciones de la peregrinación tibetana, quienes realizan el Kora suelen caminar recitando oraciones, o girando ruedas de oración o contando cuentas de un rosario. En cambio, quienes hacen postraciones completas llevan ese grado de entrega un paso más allá. Porque cada metro del camino se paga con las rodillas, los codos, las palmas de las manos y la ropa rozando la tierra. Por eso, en el Tíbet, la fe no es solo una creencia en la mente. Deja su marca sobre la piel y la carne. Lo que vuelve esta imagen tan poderosa, hasta cortar la respiración, es que casi invierte la sensación moderna de lo religioso. En el mundo de hoy, la gente está acostumbrada a la comodidad, a una espiritualidad que puede ocurrir en espacios limpios, breves y de poco desgaste. Pero en el Tíbet, todavía existen trayectos en los que las personas aceptan desgastar su propio cuerpo sobre el suelo helado, el polvo, la piedra y la dureza de la altitud, solo para acercarse un poco más a un punto sagrado. Algunas descripciones de peregrinos en grandes rutas de Kora como la del Kailash señalan que quienes se postran de manera continua pueden tardar muchas semanas en completar una distancia que un caminante normal recorrería mucho más rápido. La locura del Tíbet a veces está justamente ahí, no en que hagan algo sin sentido, sino en que creen que hay cosas que merecen pagarse con dolor real. Y quizá es en ese momento cuando quienes vienen de fuera empiezan a comprender por qué el Tíbet siempre impresiona tanto. Esto no es un misterio difuso, del tipo que cabe en una postal turística. Es una tradición de fe en la que el mérito puede medirse por el número de veces que uno cae y se levanta, donde el camino de peregrinación no solo atraviesa montañas, sino también los límites de la resistencia humana. En otros lugares, la gente puede decir que cree. En el Tíbet, hay personas que demuestran esa fe con todo el peso de su cuerpo cayendo al suelo una y otra vez, hasta que el camino deja de ser solo un camino y se convierte en un ritual vivo. Parte 6. La tierra donde incluso respirar ya es un desafío. En muchas partes del mundo, los seres humanos tienen que aprender a convivir con bestias salvajes, tormentas o guerras. Pero en el Tíbet, el primer enemigo puede ser simplemente el aire. Esta es una de las regiones más altas del planeta, con muchas zonas situadas entre los 4.000 y los 5.000 metros de altitud. Y Británica describe que el norte del Tíbet tiene una altitud media de unos 5.000 metros. A esa altura, el cuerpo humano ya no funciona en un estado normal, como en las llanuras. La respiración se vuelve más corta, los pasos más pesados, la resistencia disminuye, y cualquier actividad que en otros lugares parece muy simple puede convertirse aquí en una negociación constante con los propios límites biológicos. Por eso, el Tíbet no es solo un lugar en el mapa. Es un entorno de vida donde el ser humano se ve obligado a adaptarse desde el primer ritmo de la respiración. Y una vez que el relieve ha sido llevado a un extremo así, todo lo demás se arrastra con él. El clima del Tíbet es, en general, seco, con baja humedad y precipitaciones estacionales no muy abundantes, mientras que muchas zonas extensas apenas sostienen hierbas y pastizales. Británica señala que el clima árido del Tíbet apenas permite algo más que distintos tipos de hierba, y que los pastizales ocupan aproximadamente 2/3 de toda la región. En la zona de Kiangtang, en muchos lugares prácticamente no hay árboles. En otras palabras, este no es el tipo de montaña romántica cubierta de bosques densos que muchos imaginan al oír hablar del Himalaya. Es una meseta azotada por el viento, de tierra fría, y pocos árboles y escasa sombra, donde el ecosistema no es en absoluto generoso con el ser humano. Cuando hay menos árboles, hay menos madera,
Cuando escasea la tierra fértil, la agricultura tampoco puede desarrollarse de forma abundante como en las llanuras más cálidas. Por eso, muchos hábitos de vida en el Tíbet no nacieron de lo extraño, sino de la falta de opciones. Las tierras cultivables disponibles se concentran sobre todo en los valles fluviales y en las zonas más bajas y húmedas del sur y del sureste. Mientras tanto, gran parte de la vasta meseta resulta más apta para el pastoreo que para una agricultura intensiva. Eso explica por qué la vida tibetana ha estado ligada desde hace mucho tiempo a los rebaños de yaks, los pastizales, la cebada, la mantequilla, la leche, el estiércol animal usado como combustible, y a modelos familiares, obligados a optimizar tanto la mano de obra como los bienes. Cuando los recursos son escasos, las temporadas agrícolas son cortas, y mantener un hogar en la meseta ya es bastante difícil. Casi todas las costumbres terminan comprimidas por la lógica de la supervivencia. Comer lo que mejor conserve el calor, preservar los bienes de la manera menos fragmentada posible, usar el combustible más disponible y construir un ritmo de vida que consuma lo menos posible, pero que permita resistir el mayor tiempo posible. Esa es también la razón por la que el Tíbet se interpreta con facilidad de forma equivocada. Desde fuera, muchas de sus costumbres parecen extrañas, austeras e incluso extremas. Pero cuando se las devuelve a su entorno real, se ve que la mayoría no son producto de la excentricidad, sino de una respuesta prolongada ante una tierra que casi no permite al ser humano vivir con superficialidad. En el Tíbet, incluso respirar ya es un desafío, así que la cultura de este lugar no podía desarrollarse de una forma abundante, suave y cómoda, como en regiones más bajas, más cálidas y más fáciles para vivir. Todo aquí, desde la comida hasta la familia, desde la fe hasta el ritmo del movimiento, lleva las huellas de una verdad muy fría. Para sobrevivir en el techo del mundo, el ser humano se vio obligado a convertir la supervivencia en cultura. Parte 7. Beber mantequilla, comer cebada y quemar estiércol de yak. Cosas que suenan pobres, pero en realidad son tecnología de supervivencia del altiplano. En el Tíbet hay cosas que, si se cuentan muy rápido, suenan al mismo tiempo pobres y extrañas. Un cuenco de té que no es dulce, sino salado, y que además lleva una capa de mantequilla espesa por encima. Un alimento que casi no es más que harina de cebada amasada de forma simple. Muros cubiertos de tortas de estiércol seco. Para los forasteros, eso puede parecer una imagen de carencia, pero para quienes viven en el altiplano, no es una señal de atraso. Es tecnología de supervivencia, forjada por una tierra demasiado fría, demasiado alta y con muy pocas opciones. En la meseta Qinghai Tíbet, el yak no es solo un animal doméstico. Según la FAO, proporciona leche, carne, lana, cuero. Da fuerza de tiro e incluso estiércol usado como combustible, es decir, toca casi todos los eslabones esenciales de la vida cotidiana. En un lugar donde el clima es extremo y los recursos están dispersos, un animal capaz de convertirse al mismo tiempo en alimento, transporte, material y fuente de calor, es prácticamente sinónimo de supervivencia. Eso explica por qué la comida y la bebida tibetanas pueden parecer monótonas, pero en realidad son muy inteligentes desde el punto de vista ecológico. El té de mantequilla tibetano, que suele elaborarse con té, mantequilla de yak y sal, no nació para entusiasmar a los turistas, sino para aportar energía y grasa al cuerpo en un clima frío, seco, ventoso y con poco oxígeno. Lo mismo ocurre con la tsampa, es decir, la harina de cebada tostada. Compacta, fácil de transportar, fácil de comer, te sacia durante mucho tiempo y encaja con una forma de vida que exige moverse o calcular cuidadosamente cada porción de energía gastada. La FAO describe que la distribución del yak se encuentra en gran parte por encima del límite arbóreo, donde prácticamente no hay agricultura, no existe una estación libre de heladas, y los medios de vida están limitados por una temporada de crecimiento muy corta.
En ese contexto, la comida no necesita ser variada según los estándares de las llanuras. Necesita resistir condiciones extremas y mantener viva a la gente. Y luego está el detalle que más sorprende a muchos: el estiércol de yak. En otros lugares sería algo que se tira. En el Tíbet, puede ser fuego para cocinar, calor para sobrevivir al invierno e incluso, según la FAO, en algunos lugares también se utiliza para construir muros. Los documentos de la FAO señalan con claridad que el estiércol de yak, una vez secado, se usa principalmente como combustible. En las praderas tibetanas, es una fuente de calor fundamental para la vida nómada y seminómada. Cuando el altiplano está por encima del límite arbóreo, la madera deja de ser algo que pueda considerarse disponible. Entonces, aquello que parece lo más humilde, se convierte en el combustible central de toda una familia. Por eso, un muro cubierto de estiércol seco no es simplemente una imagen sucia en el sentido más básico. Puede ser una imagen de reserva energética, de preparación para el invierno, de un hogar que intenta asegurarse de no ser derrotado por el frío. Ahí es precisamente en detalles como estos donde el Tíbet se revela en su verdadera naturaleza, no como una tierra extraña para satisfacer la curiosidad de los de fuera, sino como una sociedad que ha aprendido a aprovechar casi todo lo que tiene a mano para resistir un entorno hostil. El té de mantequilla no es raro si tienes que vivir en un frío prolongado. La tsampa no es pobre si necesitas un alimento duradero, compacto y eficiente. El estiércol de yak no es motivo de vergüenza si es lo que mantiene caliente tu casa. Lo que muchos llaman locura en el Tíbet, en realidad, a menudo no es más que la impresión de quien nunca ha vivido en un lugar donde cada caloría, cada carga de combustible y cada producto obtenido de un solo animal puede decidir si se sobrevive o no a todo un invierno. Y quizá, después de todo, lo más memorable del Tíbet no sean las costumbres que dejan atónitos a los forasteros, ni las historias lo bastante extrañas como para ser contadas una y otra vez, como si fueran una especie de leyenda oscura. Lo más memorable es esto: detrás de todo lo que parece extraño, siempre hay personas reales que intentan vivir, creer, resistir y conservar su dignidad en un entorno al que la mayoría de nosotros nunca ha tenido que enfrentarse. Muchas veces, el mundo mira una tierra lejana y desconocida con curiosidad antes que con comprensión. La gente se siente atraída con facilidad por lo impactante, lo prohibido y lo diferente. Pero si nos detenemos solo ahí, perderemos la parte más importante. Toda costumbre nace de una circunstancia, y toda forma de vida lleva la huella de la historia, la geografía, el clima y las presiones muy reales de la supervivencia. Y cuando entendemos eso, no solo aprendemos más sobre el Tíbet, también aprendemos a mirar el mundo con menos superficialidad, a juzgar menos rápido y a ser más humanos con las vidas que no se parecen a la nuestra. Hay lugares hermosos no porque sean fáciles para vivir, sino porque las personas que viven allí han aprendido a convertir la dureza en fortaleza, la escasez en adaptación y la fe en la fuerza para seguir adelante. El Tíbet es uno de esos lugares. Si este video te ha parecido digno de reflexión, suscríbete al canal para acompañarnos en estos viajes de descubrimiento de rincones ocultos, verdades de las que pocos hablan y las historias que existen detrás de la superficie del mundo. Porque a veces, cuanto más profundamente miramos los lugares que más impactan, más claramente comprendemos al ser humano.